dibúgrafos, no hace nada, les compartí cómo dibujar una piel hiperrealista. Yo hoy saludo y voy rápido a lo que nos interesa, porque creo que el tutorial de hoy me lo han pedido muchísimo. Casi siempre nos centramos mucho en lo que es la piel, los ojos, la boca, que es súper importante en un dibujo, pero dejamos de lado quizás a veces para muchos la parte más tediosa y complicada del dibujo. El fondo, la ropa, los detalles, accesorios. Pues vamos a ir subiendo del proyecto de Jack Sparrow pues muchas de esas zonas que a veces no compartimos con todos ustedes. ¿De qué se trata el vídeo de hoy? Pues el vídeo de hoy se trata de esto que está aquí. Sí, el pañuelo de Jack Sparrow. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las capas que vamos a emplear. En el directo del fin de semana pasado, pues hicimos un breve avance de cómo lo íbamos a enfrentar cuando estábamos dibujando el cabello hiperrealista. Y si no has visto ese vídeo, aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Pues mírate para que veas cómo hicimos esa parte del cabello hiperrealista. Y luego empezamos a avanzar en el pañuelo. Un abrebocas para el vídeo de hoy. Hoy sí te voy a decir cómo lo hice, cómo vamos a hacer los detalles, paso a paso, la mezcla de las capas para lograr esa textura de ropa o de tejido que tiene Jack en el pañuelo y hacerlo pues lo más realista posible para todos ustedes. Así que no los demoro más. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito y te has tropezado con este vídeo. Mira el vídeo hasta el final. Mira todos los vídeos del canal, todos los que puedan interesarte. Si te gusta el dibujo hiperrealista, creo que te podemos ayudar muchísimo aquí en la comunidad. Tenemos directo los fines de semana y siempre un vídeo o dos cada semana. Chicos, el vídeo de hoy está bien chulo. Los espero el fin de semana importante, que no está muy alejado del vídeo de hoy. Hoy es jueves. Pues mañana viernes estamos a las 10:30 de la noche. Pues te dejo el enlace en la descripción para que ya vayas viendo quién va a ser la invitada especial. Ya lo dije el otro día, alfombra roja y todos los honores. Pues eso es muy importante para mí dentro del canal. Es una de mis administradoras y tiene vídeos chulísimos, vídeos de dibujo, de tutoriales. Así que estoy muy contenta con dibujar con ella este proyecto, que si no lo viste, mírate el vídeo anterior que subimos de Jack Sparrow, que está aquí, donde dibujamos la piel hiperrealista de Jack Sparrow. Pues ahí más o menos hablamos del dibujo que vamos a enfrentar el fin de semana. Pues los dejo con este pañuelo, textura hiperrealista de tela o de tejido, y espero que sea un tutorial más importante dentro del canal para que tú avances también como dibujante, porque aquí en este canal te lo contamos absolutamente todo, o al menos intentamos. Un beso grande, eso sí, a la comunidad y a todo aquel que se presente en el canal y quiera aprender un poquito. Un beso grande, se les quiere muchísimo y los dejo con el pañuelo de Jack Sparrow. Ya me dirás en los comentarios qué te parece, si te ha gustado, si no te ha gustado, si crees que eres capaz de hacer el proyecto también, y cualquier duda no dejes de escribirme, que yo trato de responderle siempre pues a todos. Ahora sí me despido porque si no, ya saben, me voy enrollando y no termino nunca. Un beso grande y nos vemos mañana a las 10:30 de la noche, que el directo promete y estoy segura que les va a encantar. Chao. Lo primero que vamos a hacer es darle esta capa, no muy intensa, pero sí bastante pronunciada, un 30% de presión de este rojo, que es un rojo no muy intenso, pero con su poquito de naranja incluso, y le vamos a pasar uniformemente por todos los sitios. No lo hago intensamente porque aplicaremos muchísimas capas encima, muchísimas, 4 o 5, no muchas más, pero bueno, no será rojo del todo el pañuelo que tiene Jack Sparrow. Entonces le aplicamos esta primera capa, cubrimos toda la zona. Cuando previamente ya hemos dibujado incluso los dibujos y los trazos estos en negro, como el grabado que tiene el pañuelo, y luego con este naranja que yo estoy usando de los Black Widow, pero cualquier naranja le serviría igualmente, pues le vamos a aplicar igualmente toda la capa a esta en todo el área uniformemente. Luego el rojo, este sí es un poco más intenso, es un rojo fuerte, pues le voy a repasar, pero no porque sea rojo fuerte, le voy a repasar o le voy a pasar intensamente. Igual, un 20 o un 30%, cubriendo todo el área, no mucho más, para poder seguir aplicando las capas restantes. Cubrimos toda la zona. Ya he dejado la comparativa de la parte que hicimos en el vídeo en directo para que vean
pues cómo llegamos a esa tonalidad y los emparejamos y lo hacemos pues que queden tal cual. Ni más ni menos que tal cual. Ahora repasamos con este marrón, que es como un Indian Red quizás, y le voy a repasar también por arriba. Ya veis que vamos ya acercándonos un poquito más al tono que tiene el resto del pañuelo que hemos dibujado, para que vean la importancia de mezclar las capas y los tonos en un dibujo. ¿Lo podíamos haber dado el rojo directamente? Sí, pero no hubiese quedado igual. Terminamos de repasarla, estaba afilando la punta. El lápiz, me gusta trabajar con las puntas de los lápices bien afiladas. Le damos a todo el área, cubrimos todo, que no se nos quede nada. Como mismo le ponemos las capas en cualquier superficie, ¿eh? No trazos largos, sino más bien de forma circular. De esta manera terminamos ya de cubrir toda la zona. Lo estoy haciendo en alta velocidad porque es muy tedioso, es ponerlo esto en tiempo real cuando sabes perfectamente más o menos cómo se aplican las capas. Lo importante es ver las que estamos haciendo. Este amarillo nos va a resaltar mucho más ese tono y que contraste también. Así que le vamos a aplicar el amarillo igual, ¿eh? Por todo el área, cubriendo absolutamente toda la zona. De la misma manera que aplicamos las capas anteriores. Que no se nos quede nada por aquí. Todo el área. Repasamos con este tono, que es como un salmón, pero ya vamos sellando, nos ayudará a sellar un poquito. Es un salmón un poco más intenso que el que normalmente usamos en el tono piel. Así que le repasamos a todo el área, lo cubrimos todo. Ya ven cómo va cambiando el tono. Que no se nos quede ningún área por cubrir. Y entonces con el sepia, no con el negro directamente, con el sepia voy marcando las zonas más oscurillas que todavía están en sombra, que se largan desde el área que ya hemos dibujado. Recalco un poco más donde están las zonas oscuras. Refuerzo los grabados que tiene el pañuelo. Aquí vamos a hacer la sombra del adorno del colgante, del accesorio que tiene aquí en la cabeza, para ya guiarnos que hasta aquí vamos a trabajar. Así que le vamos aplicando todas las sombras que tenemos en la imagen de referencia con este tono sepia. Y así le damos volumen y que parezca lo más real posible. Este tono, que también es un tono salmón, pero un poco más claro que el anterior, nos va a ayudar a sellar un poquito y que no se nos queden áreas sin cubrir. Que mezclemos todo bien. No he decidido trabajar con el blender porque el blender alisaría mucho la zona y la textura que me va dejando capa tras capa me interesa para el resultado final. Así que con este tono pues voy a lograr unificar bien todas las capas, poquito a poco. Que no se nos quede igual, como ya les dije, ningún área por cubrir. Una vez que lo tenemos ya sellado bien, iremos con el tono negro para contrastar más. Pero bueno, una vez sellado todo, repasamos que no se nos quede ninguna zona. Y eso, con el negro pues ya vamos a reforzar el grabado que hemos dibujado previamente del pañuelo. Estas zonas que resaltan más en la imagen de referencia, pues la vamos a marcar un poquito más. Y esto nos está quedando, chicos, pues ni tan mal, ni tan mal. Reforzamos un poco más, destacamos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Con el bisturí de arte voy a hacer algunos detallitos, como de la tela, que está así como levantadita. Y espero que les guste muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo.
seguiremos trabajando Jack Sparrow y subiendo tutoriales de cabello, trenzas, rasta, todo lo que conlleva pues este dibujo, incluyendo el fondo. Un beso grande, chao chao.